qué alegría poder estar acá nuevamente alabando, exaltando el nombre del Señor todos juntos. Sé que estamos desde casa aún, para los que están con sus familias, con sus amigos ahí en casa. Le voy a invitar, vamos a exaltar el nombre del Señor en este momento, juntos. Sé que nuestros hermanos, algunos están en el templo ya presenciales, pero para los que estamos en casa, vamos a adorar al Señor. Y le voy a invitar juntos a adorar el nombre de nuestro Padre, así como lo hacen en el cielo, a hacerlo acá en la tierra. Amén. Pues vamos juntos, lo voy a invitar con sus palmas, sus manos, ahí en casa, juntos así. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Y decimos: Padre, en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. lo declaramos juntos. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Desciende y reina solo tú. Como dicen juntos: Como en el cielo. en casa, ahí, juntos, que se escuche esas palmas, esas voces, alabando el nombre de nuestro Dios. ¡Vamos! Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, Lo declaramos. te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo. Como hermanos, familia en ti, Cristo, nos unimos a una sola voz para exaltar, engrandecer tu nombre. Te adoramos aquí, en casa, desde nuestros hogares. Ponemos tu nombre en alto, diciendo: Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú.
al Señor nuevamente juntos. Es un año nuevo, es un tiempo para estar agradecido con nuestro Dios. Le invito, si está agradecido con el Señor, escriba en el chat amén. Y vamos a declarar juntos y confesar nuestra gratitud ante nuestro Dios. Aleluya. Lo voy a invitar nuevamente que se den esas palmas. Vamos juntos. Si está alegre, agradecido, cante esto. Vamos. Juntos. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Cantamos juntos. Vamos. Hey. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Que se escuche fuerte a la iglesia más alegre. Vamos. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Ahí desde casa vamos a alzar esas manos diciendo juntos, let's go. Vamos. Que se escuchen los agradecidos. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Lo invito a que lo cante conmigo así. Amén. Qué bendición. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra. Bendecimos quién eres tú. Le voy a invitar, amado hermano, amigo, amiga, que estás ahí en tu hogar. Tome asiento que vamos a escuchar el mensaje de la palabra. Amén. Hola, bienvenidos a Ministerios Cosecha, una iglesia para la familia y la iglesia más alegre de esta ciudad. Gracias por acompañarnos. A continuación te presentaremos los anuncios y actividades de esta semana. Dios en su gracia nos ha dado dones y capacidades diferentes para hacer bien lo que se nos ha encomendado. Todos los días lunes te invitamos a nuestra reunión de liderazgo, 7 de la noche aquí en el templo. Recibe palabra de bendición y haz amigos durante la semana en nuestras células de mujeres, varones y jóvenes Free Nation. Ven y sé parte de una célula. La oración es la comunicación entre el hombre y Dios. Agradécele por todo lo que te da y pide en oración
todo lo que necesitas. Te invitamos todos los sábados a las 6 de la mañana a nuestros amaneceres con Dios. Conéctate. Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana para celebrar juntos nuestro servicio. Ven con tu familia, invita a tus amigos y déjate sorprender por lo que Dios puede hacer en sus vidas. Ven y sé parte de la iglesia más alegre y visionaria de esta ciudad. Vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo durante estas semanas. Este es el tercer tema que queremos compartir de esta serie que la hemos llamado y titulado Atrévete a soñar. Como le dije al iniciar la serie, todos soñamos desde niños, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos planes, proyectos, etcétera, etcétera en la vida. Y nosotros lo que queremos saber es cuáles realmente son los sueños de Dios y cuáles son nuestros deseos solamente egoístas o algo que realmente no deberíamos desperdiciar nuestro tiempo en ello. Entonces permítame leerle en el libro de los Hechos, capítulo 2, para poder desde allí partir con lo que quisiera enseñarle y compartirle en esta mañana. Hechos capítulo 2 nos cuenta y nos narra sobre el Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Luego de toda la experiencia que tienen aquellos 120 discípulos en aquel aposento alto, entonces Simón Pedro, el apóstol, se pone de pie y da su primer mensaje. Y es interesante lo que Pedro dice. Le voy a leer unos versos que están allí, no le voy a leer todo el capítulo ni nada, pero algunos versos, y vamos a leer un poquito de Biblia en esta mañana. Y dice la palabra del Señor así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y anuncia y les dice: esto es lo que el profeta anunció, lo que acaban de ver, de presenciar ustedes. Y dice así: en los postreros días. Si esos eran postreros días, ¿cómo serán estos? Más postreros todavía, ¿verdad? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales de abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Lo que acabamos de leer es la explicación que el apóstol da a la venida del Espíritu Santo. Un mensaje público sobre
lo que acaba de acontecer explicando la profecía. No solamente está hablando de algo histórico, sino que está hablando de algo que ha sido planificado por Dios. El Espíritu tenía que venir a la tierra sobre toda carne, sobre todo aquel que crea y entregue su vida a Cristo Jesús. Y entonces profetizarán, entonces habrán visiones, entonces soñarán sueños de Dios. Amén. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas tendrán visiones y sueños de parte de Dios. En otras palabras, déjeme presentárselo de una manera diferente. La manifestación del Espíritu Santo en la vida de un cristiano le dará la capacidad para soñar los sueños de Dios. Amén. Está mejor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios despierta en nosotros sueños que van más allá de lo personal. Le cuento mi experiencia. En un momento estaba ya pastoreando en California, en Estados Unidos. Entonces yo deseaba que algo suceda en la iglesia a la que pastoreaba y decidí buscar más de Dios. Y para buscar más de Dios, entonces decidí encerrarme, buscar tiempos a solas con Dios, a leer la Biblia, a leer libros, a orar, alabanzas, etcétera. Todo lo que se me ocurría que puedo hacer yo para buscar de Dios, hablar más de Dios. Y en mi búsqueda y en todo ese momento de intimidad con Dios, lo que Dios trajo a mi mente, lo que Dios me recordó, recuérdese que el Espíritu Santo le recordará todas las cosas, es de que 10 años antes, bueno, en ese tiempo eran 8 años antes, yo había escuchado la voz de Dios y había venido a Ecuador porque creía que Dios me llamaba para venir a Ecuador, a Santo Domingo. Y lo que hice fue encontrarme con el sueño de Dios. Porque lo que sucedió es de que yo había dejado a un lado el sueño que Dios me había dado para perseguir mi propio sueño. Así como Jonás, ¿verdad? A la manera de Jonás. Y me estaba yendo bien, estaba muy bien. Estaba en mi mejor momento. Tenía un buen trabajo, tenía seguro de vida, seguro médico, tenía prestaciones, tenía esto, me había comprado casa, tenía todo. Tenía mi familia llegaba todos los fines de semana. Mis hijos, mis nietos llegaban a la casa y cada fiesta, cada cumpleaños, que cada mes había alguien que cumplía años, toda la familia que había ido de Ecuador para allá y amigos que se habían mudado para allá, se reunían en mi casa a celebrar los cumpleaños, las fiestas, las navidades, eso aquí, todo ahí, 40, 50 ecuatorianos que habían emigrado para los Estados Unidos, se reunían en mi casa. Mi casa era el centro de reuniones, estaba bien. Soñaba con qué va a pasar más adelante cuando ya me jubile. Y yo me imaginaba como miraba en las películas, me imaginaba viajando en una Harley Davidson por las carreteras de California, ¿verdad? O comprándome un bote para ir a pescar. Imaginaba yéndome con mi hijo Christopher a pescar. Nunca me gustó pescar, hermano, pero todo el mundo lo hacía. La gente soñaba en eso. O comprarme una casa rodante para recorrerme los Estados Unidos, ahí en mi casa rodante. Y así como la gente hacía. Yo me imaginaba qué es lo que yo iba a hacer más adelante, porque tenía todo asegurado. Tenía un plan de jubilación
excelentísimo. Planes de jubilación que aquí en el Ecuador, por lo general las empresas no lo ofrecen y todo lo demás. Otro tipo, que en otro momento les hablaré. Entonces tenía todo eso, estaba así yo bien. Cuando de pronto siento como que me mueven el piso y me dicen: te quiero en Ecuador. Te quiero en Ecuador. ¿Y qué voy a hacer en Ecuador? No me había jubilado todavía, no tenía salario, no tenía nada. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo le digo a mi mujer, a mis hijos que Dios me dice que va al Ecuador? Con mis maletas. Entonces tuve una lucha. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que quiero testificarle es cuando busqué de Dios, cuando me lleno del Espíritu Santo de Dios, que buscaba yo algo para poder seguir adelante con el ministerio que me había llamado a hacer, lo que encontré fue el sueño de Dios para mí, por encima de mis sueños. Para poder seguir el sueño de Dios tenía que renunciar a mis sueños. Mi hermano, todo hombre responsable, padre de familia, sabe que a nadie le gusta volver a empezar, hermano, de cero. Y yo ya había pasado mis 40 años, estaba acercándome a los 50. No quería y peleaba con Dios, pero ese era el sueño de Dios. Los sueños de Dios no son egoístas. Los sueños de Dios siempre van hacia los demás. ¿Qué sucede con los sueños? Tenemos que hacernos preguntas siempre que tenemos sueños, anhelos. ¿Este sueño viene de Dios? ¿Le has preguntado tú si el sueño que tienes viene de Dios? ¿Este es un sueño o es un anhelo momentáneo nada más? ¿Y cómo puedo saber que refleja el propósito de Dios en mi vida? Ahora, el Evangelio, la palabra de Dios, nos ayuda a entender los sueños. ¿Por qué? Porque nosotros miramos en la obra de Cristo. Jesús dijo: Padre, si hay otra forma, dime, pero siempre que sea tu voluntad. Jesús dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los sueños. En otras palabras, Jesús no vino a cumplir su sueño, sino el sueño del Padre. Y ahí podríamos hablar teológicamente de alguna cosa que tal vez no tenga sentido, pero para explicarle a usted, se lo digo de esta manera. En la Biblia miramos cómo Dios le da un sueño al Hijo para que el Hijo cumpla su sueño. Amén. Y Dios a sus hijos les da sueños para que esos sueños se cumplan aquí en la tierra. Y cuando nosotros arrancamos un sueño, tenemos que preguntarle al Señor. Lo que la Biblia dice es de que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Que Jesús vino a reconciliar en él todas las cosas con el Padre. El pecado había traído enemistad con Dios, y él vino a reconciliar todas las cosas. Así que el reino de los cielos anuncia reconciliación, y nuestro mensaje habla de esto. Y cuando yo vengo aquí a Santo Domingo es hablarles de esto, hablarles de reconciliación, hablarles del reino de Dios, hablarles del sueño de Dios, hablarles del plan de Dios.
Y por eso le estoy hablando todas estas cosas, porque creo que es lo que Dios quiere para su vida. Amén. Pero yo no puedo vivirla por usted. Yo no voy a tomar las decisiones por usted. Usted tiene que vivir su vida. Yo vivo la mía. Y yo miro la mano de Dios sobre mi vida por la obediencia, haber dicho sí al sueño de Dios. Nunca ha sido fácil esto de aquí. Pero lo que tenemos que aprender es de esto de aquí. Y le pido que me escuche bien. Porque hay predicadores, y la Biblia lo dice, que nuestra patria celestial y que nuestra mirada tiene que estar en el cielo, etcétera, etcétera, y no en la tierra. Y todo eso allí es correcto, está bien, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero yo quiero ayudarle a usted a no vivir esperando ir al cielo, porque nadie de aquí se quiere ir al cielo ahorita, ¿o sí? ¿Ah? Levante la mano que se quiere ir al cielo ahorita. Ahorita. Y pedimos que caiga un rayo y se lo lleve. ¿Verdad? Nadie se quiere ir al cielo ahorita. Queremos algún día, cuando me toque y cuando se acerque el tiempo. La gente no se quiere morir, hermano. Si no, pregúntenle a las personas que ya tienen cierta edad. No se quieren morir, lo digo por experiencia. ¿Verdad? No. La gente quiere seguir más tiempo aquí y todo lo demás. Creo que uno de los pocos que ya no quería estar aquí dice: yo me quiero ir con mi papá. Decía, era mi papá, decía: ya me quiero ir con mi Señor, decía él. Y nosotros: no, papá, ¿por qué? Pero bueno. Entonces, lo que trato de decirles es esto. Nuestra esperanza, y por favor entiéndame, y el que me está escuchando allá también, por favor entiéndame. Nuestra esperanza no debe ser solamente ir al cielo. Si tienes a Cristo, vas a ir al cielo. Y el Señor está preparando lugar para usted, para que donde que Él esté, usted esté, y no pasa nada, ya está todo listo. Amén. Tiene el pasaje, visa, pasaporte, todo tiene comprado. Ya está. Jesús lo pagó todo. Entonces, nuestra esperanza no tiene que radicar solamente en eso, porque ahí hay ya no es esperanza, es convicción, es seguridad. Eso de allí. Lo que tenemos que trabajar, intentar, esforzarnos es traer el cielo a la tierra. ¿Cómo? Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está al alcance de nuestra mano. Nosotros tenemos que aprender esto, a que el reino de los cielos se haga visible y palpable en medio de nosotros. Nosotros somos como aquellos destellos divinos, ¿verdad? Como esas luces que brillan. La Biblia dice: vosotros sois la sal, vosotros sois luz en este mundo. Nosotros anunciamos el reino de Dios. Con nuestra vida mostramos el reino de Dios. Pero si vivimos quebrados, amargados, quejándonos, si vivimos todos pobres, si vivimos enfermos, si vivimos así, y todo lo demás que no le gusta a nadie, ¿cómo anunciamos el reino de Dios de esa manera? ¿Para qué somos cristianos entonces si nosotros estamos más quebrados que cualquiera? Pareciera ser que el pecado avanza y que el reino de los cielos se esconde, porque ha llegado en la maldad, el pecado, la violencia a Santo Domingo, al Ecuador. Pero hoy es el tiempo para que la iglesia crezca. Hoy es el tiempo para que el cristiano crezca. Hoy es el tiempo para que los milagros sucedan. Porque si la maldad abunda, la gracia sobreabunda. Amén.
¿Cómo pasamos del sueño a la acción? Y vamos a aprender de Nehemías porque el tiempo avanza. Tenemos unos hermanos que quieren bautizarse y vamos a ir con ellos. Y les voy a hablar a través de Nehemías cómo poder alcanzar los sueños de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Para poder lograr esos sueños, hacer que el reino de los cielos sea palpable en la tierra. Usted está en un lugar que es producto del sueño de Dios, ¿verdad? Primero, leamos Nehemías capítulo 1. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 1, los primeros versos, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La historia de Nehemías es de un hombre que tenía una posición muy importante en el reino de Susa, ahí reino de Babilonia. Babilonia había conquistado Israel y había llevado cautivos a muchos, pero había un remanente, la gente que para los babilonios no era importante, ¿verdad? Se llevaron a los nobles, a la nobleza, y dejaron al pueblo, al proletariado, para poderlo decir de alguna manera. Se los llevaron para educarlos en la cultura babilonia, y ahí entonces, allá en Babilonia, nació Nehemías. Recuérdense que les hablamos de que Dios les dijo: hagan casas, casen los hijos con las hijas, etcétera, etcétera. La semana anterior les hablamos de eso. Muy bien, ahora ahí nace Nehemías y llega a una posición muy importante en el gobierno. ¿Alguien escuchó hablar de Marco Rubio? Es el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, la primera potencia en el mundo entero. Un hombre importante y poderoso, ¿no es cierto? Bueno, él es un cubano descendiente, un cubano americano, descendiente de cubanos, nacido en Estados Unidos, criado en Estados Unidos, formado en Estados Unidos, que está en una posición muy importante en el gobierno de Estados Unidos, decidiendo cosas que pasan en el mundo. Como para que podamos entender quién era Nehemías. ¿Ok? Entonces Nehemías ocupaba este puesto en el reino babilonio, donde que ahí sirviéndole al rey, cerca del rey estaba él. Pero Dios tenía planes para Nehemías. Pero Nehemías todavía su corazón estaba cercano a su pueblo. Mucha gente, muchos cubanos tienen esperanza en Marco Rubio para la liberación de Cuba, porque mi posición es esta: Cuba vive una dictadura por casi 70 años, 60 años, no sé cuántos años. Entonces ellos tienen esperanza, la esperanza de que este hombre pueda ayudarlos. Muy bien, entonces viene Nehemías, está en esta posición, y alguien llega de Jerusalén. Dice: uno de mis hermanos fue de visita, y dice: ¿cómo está la gente allá? Y le da el reporte: mal. La ciudad, mal. El país, mal. Todo está mal. No hay que comer, no hay luz,
no hay carne, no hay cómo cosechar, no hay cómo pescar, no hay cómo... El reporte es similar, ¿no es cierto? No hay, está mal. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, y me senté a llorar. Hice duelo. ¿Alguien sabe lo que significa hacer duelo? Por si acaso, no significa vestirse de negro. Hacer duelo es sufrir ese dolor por la pérdida de algo de alguien. Pasar un proceso de dolor y aceptación a esa pérdida. Algo que duele porque perdí algo, alguien muy especial. Es un dolor. Y eso es un proceso para ir sanando el corazón, aceptando, ¿verdad? Y eso es lo que dice, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. El sueño de Dios muchas veces llega con dolor, con sufrimiento. ¿Por qué estoy aquí en el Ecuador yo? Porque me recuerdo que Dios en un sueño me mostró a mí mucha gente que caminaba muy alegre, divertida, como que estaba en una fiesta. Y cuando yo me acercaba a ver quiénes eran, era gente de Santo Domingo que yo conocía. De mis tiempos, obviamente, ¿verdad? Era gente de Santo Domingo, era gente del Ecuador, era gente de mi tierra. Yo estaba en otra tierra. Yo estaba predicando allá a los mexicanos, a los centroamericanos, estaba por allá. Y Dios me da ese sueño y veo a la gente de Ecuador. Entonces pienso, bueno, ahí en Ecuador está mi papá. ¿Y qué pasaba con esta gente? Esta gente iba toda contenta así, divirtiéndose y todo lo demás. Y de pronto llegaba a un abismo. Aquí está mejor, allá me voy a caer al agua. Y ¡pum! Porque cuando se daban cuenta que era un abismo, querían regresar y no podían, porque la fuerza de la corriente los llevaba y caían en ese abismo. Entonces escuché la voz de Dios que decía, ¿y quién es el responsable de esas almas? Y yo pensaba, mi papá, porque era pastor aquí. Entonces me dediqué a ayudarle a mi papá, y por muchos años, todas mis vacaciones, yo viajaba aquí de los Estados Unidos al Ecuador, muchas veces con cantantes, con predicadores, con pastores, todo, a predicar la palabra, a hacer esto. Llegábamos a la feria, hacíamos eventos, hacíamos esto, lo otro. Y la gente que tiene, alguna de aquí se acuerda de esos tiempos, porque Dios me había puesto eso en mi corazón. Hasta que una vez que vine con mi pastor acá, me dijo, ¿y qué vamos a hacer con esa gente de Ecuador? Ahí se necesita al hombre de la visión, al que tiene el sueño. ¿Qué vas a hacer, Daniel? Ahí fue cuando Dios me dijo, te quiero en Ecuador. Dolor. Miré yo que la gente necesitaba que se le predique a Cristo Jesús. Amén. Nosotros podemos preguntarnos, ¿qué situación te duele a ti? Una y otra vez y te causa dolor, lo que acontece alrededor tuyo. Hay gente que sufre por las mujeres divorciadas, solas, abandonadas, por las madres solteras. Hay gente que sufre por los huérfanos. Hay gente que sufre por los que están enfermos. Hay gente que sufre por la juventud. Hay gente que sufre por, no sé, ¿qué es lo que te causa a ti dolor? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué injusticia te incomoda
profundamente. ¿Qué problema piensas constantemente que alguien debería resolver? Alguien debería hacer algo. Por ahí tienes una pista de cuál es el sueño de Dios para tu vida. Amén. Segundo, sigamos más adelante, verso 5. Entonces te dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, y no de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Él ni siquiera vivió en Israel, hermano, pero se puso ahí junto con ellos. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Entonces luego continúa y dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersareis por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. Mire pues, segundo punto, nosotros tenemos que aprender. Lo primero es de que tenemos que identificar el sueño de Dios, y muchas veces el dolor nos ayuda a hacerlo. Segundo, antes de llevar el sueño que Dios me da a la acción, tenemos que presentarlo delante de Dios. Tenemos que orar y decir: Señor, ¿es este tu sueño? ¿Es esto lo que me llamas a hacer? La oración nunca va a sustituir al sueño, al plan, pero sí va a preceder al cumplimiento de ese sueño. Tenemos que orar. Y orar no significa quedarnos pasivos, esperando a ver qué sucede, qué pasa. No, señor, no, señora, sino que tenemos que actuar. Preguntas que le puedes hacer a Dios: Dios, Señor, ¿esto viene de ti? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en todo esto? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde arranco? ¿Qué le dijeron a Abraham? No le dieron todo el plan completo. Le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela y a la tierra que yo te mostraré. En el camino te voy a decir dónde. Y muchas veces así arrancamos. A mí me dijeron dónde, pero faltaba el cómo y el cuándo. Cuando me dijeron dónde. A Abraham le dijeron el cuándo, el cómo, pero no le dijeron el dónde. Así que en la vida te puedes encontrar con situaciones como esto. Entonces llegas a un tercer paso que Nehemías nos enseña en el capítulo 2. Porque todo sueño de Dios va a tener un plan para poderlo realizar. Verso 4 dice: me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿y qué es lo que me estás pidiendo? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey,
y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿y por cuánto tiempo? ¿Cuánto durará tu viaje? Si él no hubiese tenido un plan, ¿cómo sabía cuánto tiempo iba a durar el viaje? Pero él ya había hecho sus averiguaciones. Él oraba, pero también investigaba. Él oraba y también planificaba. Entonces le dice, ya me perdí. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, yo voy en tal tiempo y regreso en tal tiempo. Y además le dije, ahora, si le place al rey, que me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la cual yo voy a estar hospedado. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Así que no solamente que le dio la autorización y le dio los salvoconductos para llegar hacia aquella provincia que estaba conquistada y que tenía no era fácil llegar allá, sino que también le pidió los recursos y le dio los recursos para poder hacer y cumplir con el trabajo, con la obra que tenía que hacer. Mire, mi amado hermano, dar el paso. Me recuerdo cuando yo le conté a mi pastor que Dios me había hablado, el sueño que me había dicho y el sueño que había, y él me dijo esto: ponle fecha. Ahora, yo ya había pasado mi tiempo de lucha con Dios aceptando el llamado. No fui tan dócil como Nehemías. Y ahora tocaba poner tiempo, porque mi esposa tampoco estaba dispuesta. Allá estaban nuestros sueños, estaban nuestros anhelos, allá estábamos nosotros felices. Había que ponerle fecha. Así que le pusimos fecha y le dije tal fecha. Cuando yo le di la fecha, creo que le dije 1 de enero, no me acuerdo, le di fecha, le puse una fecha. Ella me dijo, no, me dijo. Y me habló que tuvo un sueño. No me contó el sueño que luego ella ha contado, ¿verdad? Que yo hablo, sino un sueño en el cual a ella le dieron una fecha, era el mes de abril. Y le dije, ok, entonces el mes de abril del 2008 estamos allá. Yo estoy cumpliendo en este mes, no sé, el día, ya pasé 19 años de estar aquí. Amén. En el mes de abril nos vamos. Cuando Dios te da un sueño, te lo dice cómo hacerlo. Puedo usar, en mi caso, uso al pastor, ¿verdad? Te puede hablar le dio a mi esposa sueños. Ella soñó con la fecha. Pero resulta que unos meses antes de llegar, cuando hablamos de sueños, todavía faltaban más de un año para allá, como año y medio. Así que en ese año y medio empezamos a planificar nuestra salida del país para dejar todo arreglado allá y venir acá. Empezamos a planificarlo todo. Pero en ese tiempo mi esposa se enfermó y tuvieron que hacerle una cirugía. Tuvieron que extirparle el útero en la víspera del viaje para acá. Así que, de acuerdo a los acontecimientos, no se iba a cumplir con la fecha de abril.
porque le habían operado en los primeros días de abril a mi esposa. Estaba en recuperación. Cuando estoy en el hospital, me entra una llamada. Recuérdese que yo había planificado ahí el viaje. Me entra una llamada. Sus cosas ya llegaron y tiene que irse a la aduana a sacarlas en Ecuador, si no se pierden. Tiene que viajar ya. Así que esa fecha, ese plan, yo tuve que dejar a mi esposa recién operada y me vine acá al Ecuador. Ella vino un mes y pico después. Cuando el doctor le dijo ya puedes viajar, entonces ella viajó acá al Ecuador. Cuando Dios está en el asunto, Dios te muestra, te dice cómo y te resuelve las cosas cuando tú no las puedes resolver. Por eso, las preguntas que te puedo hacer es: ¿qué realmente es lo que quiero lograr? ¿Qué quiero lograr exactamente con con este sueño? ¿Para cuándo? ¿Cuáles son los recursos que necesito? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? El primer paso era: tengo que poner a la venta mi casa. ¿Verdad? Pasos que había que dar. Había que comprar pasajes. Yo llamé acá: papá, estamos decididos, vamos a Ecuador. Mi papá feliz de la vida. Entonces le pregunté a mi papá, escuche, le pregunté, esto es humano, normal. Y le pregunté: ¿cómo están las finanzas de la iglesia? Recuérdense que ellos estaban pastoreando la iglesia aquí y venía otro pastor. ¿Y de qué iba a vivir el otro pastor? Era normal preguntar eso. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Sabe cuál fue la respuesta de mi padre? Me dijo: hijo, la iglesia recibe más o menos $500 al mes. Y yo solamente hice así. La casa que había alquilado me costaba $400. Allá tenía casa, tenía trabajo, allá tenía todo. Tenía todo allá. Financieramente estaba bien. ¿Cómo dar el paso si no tienes una convicción de que Dios te está llamando a algo específico? Plan. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, ahí en la iglesia dije: pastor, ¿me puede autorizar solicitar ayuda de alguien que crea en el ministerio misionero y quieran apoyarnos en nuestro viaje a Ecuador? Y un hermano, hoy es pastor, un hermano, nos bendijo y nos dio una ofrenda de $500 por un año, mensual. Todos los meses me depositaba en la cuenta $500. Me recuerdo que un mes no lo hizo y yo me quedé en el aire porque no tenía. Al otro mes me puso $1,000 y me vino otra vez, pude respirar nuevamente. Pero cuando se terminó el año, él me dijo: hermano Dani, me dijo, hice compromiso contigo de ayudarte por un año y terminó el año. Que el Señor te bendiga. Pero esa ofrenda nos ayudó a arrancar aquí en Ecuador. Amén. Eso era lo que recibía yo cuando llegué aquí al Ecuador. $500 al mes.
que me enviaba un hermano que me ofrendaba $500 al mes y pagaba 400 de la casa. ¿Será Dios bueno? ¿Ah? Los grandes sueños se construyen por pasos pequeños y constantes. No quieras correr en la vida, da pasos pequeños pero constantes. Piensa en grande, sueña en grande, pero hazlo realidad dando los pasos concretos. Amén. Cuarto paso, rodéate de las personas correctas. Siempre gente que sume, no que reste en tu vida. Déjeme decirle algo. Todos nosotros tenemos gente que no nos conviene alrededor nuestro siempre también. Así como todos nosotros tenemos gente que nos conviene alrededor nuestro también. Tenemos que ser sabios para rodearnos de la gente que nos conviene. En Nehemías dice que llegó Nehemías a Jerusalén, estuvo 3 días, ¿verdad? Y se puso a recorrer la ciudad, las diferentes puertas, los diferentes lugares y todo eso de allí. Entonces, dice así, más abajo, capítulo 11, estoy por el verso 11. Y no sabían los oficiales de dónde yo había ido ni lo que había hecho. Hasta entonces no había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces les dije, perdón, creo que leí mal. Y hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a sacerdotes y a los nobles y oficiales. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así se esforzaron sus manos para bien. Amén. Mire, yo me recuerdo que yo tomé estas palabras durante muchos años mientras levantábamos este edificio. Y estas fueron las palabras que yo les decía que Dios nos hablaba a nosotros: levantémonos y edifiquemos. Y se esforzaron las manos del pueblo para ello. Siempre tienes que tener gente que esté alrededor tuyo, porque cuando un sueño, si existe un sueño que tengas que solamente lo puedes hacer tú y que no necesitas nadie más, yo te puedo decir esto: ese sueño no es de Dios, porque siempre un sueño de Dios necesita gente a tu alrededor. Gente que te apoye, gente que te ayude, gente que te dé ánimo, gente que te pregunte ¿por qué? Los sueños de Dios no se construyen en soledad. Por eso es para una iglesia. Cuando Dios te dice algo, te dice: hazlo con este pueblo que te he dado yo allí. La iglesia es el diseño de Dios para poder cumplir su propósito en la tierra. Entonces pregúntate: ¿quién ora conmigo? ¿Quién cree conmigo? ¿Quién me apoya? ¿Quién me anima? ¿Quién me corrige? ¿Quién trabaja conmigo? ¿Quién está a mi lado? Nosotros tenemos que aprender de que Dios siempre va a tener gente a tu lado que te va a apoyar a alcanzar los sueños que Él te ha dado. Siempre. En un principio mi esposa no era la que me apoyaba en el sueño. Entonces Dios tenía otras personas que me apoyaban en el sueño. Después que han pasado los años, la esposa que Dios me dio es la que me apoya en todo. Ahora mi esposa es la que me ayuda y me apoya en todo. Hemos tenido gente excelentísima que nos ayudaron, nos ha apoyado aquí en la iglesia.
y que han tenido que seguir su camino también. Y seguir y proseguir sus sueños también. Algunos tal vez lo realizaron de una manera correcta, tal vez otros no lo realizaron de manera correcta, pero están siguiendo sus sueños también. Pero fueron parte del sueño que Dios nos dio. Amén. Siempre Dios tiene a alguien contigo que ayudarte. Y termino con esto. Siempre da un paso a la vez. Vive un día a la vez. Paso a paso. Aunque no sea perfecto, pero da los pasos que tienes que dar. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este edificio no está terminado porque se acabaron las fuerzas para terminarlo. Me preguntaban recientemente porque hay mucha gente que no le gusta el color negro, que porque tiene color negro. Bueno, algún día le vamos a cambiar a gris. Le digo que sencillamente es porque la planificación era usar luz artificial y no luz natural. Y para usar la luz artificial con iluminación, un sistema de luces y todo lo demás que el plan era para ponerlo con pantallas, luces, cámaras y todo lo demás, se miraba mejor con las paredes oscuras. Cuando usted se toma aquí una fotografía, le sale muy bonita su fotografía porque no tiene nada atrás, está oscura de la parte de atrás. Si lo toma aquí con las pantallas se mira bien bonito porque por eso allí. Entonces es por esa razón, esa era la razón, una razón para poder utilizar cámaras, poder utilizar todo eso allí y un sistema de iluminación controlada por computadora, algo que no tenemos todavía. ¿Ok? Por si a alguien se le ocurre pensar por qué razón. Porque está a medias, todavía no está terminado. Dicen que la parte más complicada en una construcción son los acabados. Pues eso es lo que faltan, los acabados, ¿verdad? Recién en esta semana pusimos una pared aquí en el lobby, que no había pared. Y mi esposa hizo poner unos anaqueles para poner ahí unos adornos, pero los hermanos ya pusieron sus cascos de ahí, ya los adornaron bien bonitos. Así somos, paso a paso. Los muros se construyeron diariamente. Lo bueno es de que Nehemías no termina en el verso 6 del capítulo 4, sino que tiene 10 capítulos y terminan de construir, porque luego las fuerzas se vuelven a levantar. Un pueblo llevó esto hasta un lugar, pero posiblemente eres tú el que va a terminarlo. Y va a ser posible todo lo demás que te estoy hablando. Yo no lo sé. Por algo estás en este lugar. Por algo estás disfrutando algo que los que empezaron conmigo no están ahora aquí. Ahora tú estás aquí. Y estás disfrutando de este edificio, estas instalaciones y todo lo demás. Así que cualquier paso que das vence a la inacción, al estar esperando que algo suceda. Seamos proactivos y hagamos que las cosas sucedan. Dios tiene sueños para cada uno de nosotros, así como te he contado cómo Dios ha obrado en mi vida. Así también Dios obra en tu vida. Amén. No puedo yo decirte cómo es que Dios va a usar tu vida o cuál es el sueño de Dios para tu vida. No puedo porque yo no soy Dios. Hay gente que busca que alguien le diga qué es lo que Dios me manda a decir. Pregúntele usted mismo. A mí mucha gente me habló lo que supuestamente Dios me decía. Uno me dijo que me iba yo a ir a Cuba. Otro me dijo que me iba a ir a España. Pero Dios me dijo Ecuador. ¿A quién le obedecí yo? Pero Dios me lo dijo a mí. Y lo confirmó diciéndole a mi esposa: Dios te va a hablar a ti
y siempre le va a hablar a tu familia también. Siempre. Siempre. Hombres, hágale caso a su mujer. Eso. Mujeres, la Biblia dice, no caminen solas, sean esa ayuda idónea para sus esposos, caminen junto con sus esposos. El feminismo no es divino, la libertad sí, su valoración sí. Pero ese feminismo, Dios no nos hizo iguales, nos hizo individuales. Somos tan distintos los hombres de las mujeres, pero nos necesitamos el uno al otro, somos complementarios. Amén. No podemos, no está bien que el hombre esté solo, dijo. Le haré ayuda idónea, no menos, igual. Aprenda esto. Todos aquellos que hablan de estar arriba y el otro abajo, eso no viene de Dios, no es Biblia. La Biblia nunca le dio la potestad al hombre para que pisotee a la mujer, pero tampoco nunca le dijo a la mujer que puede hacer y caminar sola. ¿Qué le pasó a Eva cuando anduvo sola en el huerto? ¿Verdad? Ya sabemos del resultado. Y cuando el marido vino, ya la otra ya la convenció. ¿Para qué las mujeres nos convencen facilito, hermano? Amén.